AGIC, el Centro Australiano de Innovación en Granos de Exportación, y voy a ser la coordinadora del encuentro de hoy. Nos complace tener a tanta gente que se ha registrado para el seminario web sobre cebada maltera australiana, oportunidades para el sector maltero de Colombia y México después de la cosecha australiana de cebada 2022-2023. Aquí en Australia acabamos de finalizar la cosecha en enero y hemos registrado la máxima producción registrada para nuestro país con 67 millones de toneladas. Este es el tercer seminario web sobre cebada maltera con nuestros amigos de México y Colombia y nos complace mucho poder hacer esto en vivo. El último fue en México virtualmente hace 12 meses. Para este seminario web tenemos un programa. Y antes de iniciarlo, quisiera mencionar algunas pautas organizativas. Este webinar cuenta con interpretación simultánea. Para seleccionar su idioma, para escuchar este seminario web, abajo en el Zoom van a ver un globo que dice interpretación. Hagan clic en ese globo y elijan el idioma de su preferencia, inglés o español. Excelente, ahora ya están en línea. Este seminario web se está siendo grabado y se va a enviar a todas las personas que se hayan registrado para el evento. Y al final del seminario web habrá una encuesta para escribir una evaluación de cómo percibieron este evento. Agradecemos mucho esa devolución porque eso nos permite mejorar la organización de los seminarios siguientes. Este seminario web va a presentar a todos los oradores. Vamos a dejar todas las preguntas para el final. Agradecemos que hagan preguntas durante el evento y que las escriban en el cuadro de Q&A. Preguntas y respuestas se van a traducir y las vamos a preguntar, vamos a hacer las preguntas en la última parte de la actividad. Quiero presentar y dar la bienvenida a nuestros oradores y oradoras. Tenemos un programa muy interactivo para hoy. La primera persona que va a hablar hoy, y le damos la bienvenida nuevamente al señor Lloyd George. El señor Lloyd George tiene más de 30 años de experiencia en la industria australiana del grano. Durante 17 años trabajó en el comercio internacional. Lloyd es un analista de mercado y también trabaja con Grain Trade Australia, facilitando los cursos de comercialización de granos. Escribe un artículo semanal sobre el mercado de cereales que se publica en los periódicos nacionales. Lloyd tiene vasto conocimiento sobre la industria australiana de granos y nos complace mucho que nos acompañe nuevamente en este seminario web. La presentación de Lloyd va a ser una actualización de la cosecha de cebada australiana de 2022 y cuál es el valor para los importadores de cebada maltera y otros granos para México y Colombia. Es un placer tenerte de nuevo con nosotros, Lloyd. Luego de la presentación de Lloyd, vamos a escuchar, y nos da mucho placer darle la bienvenida a Manuel Cedillo, el director de Estudios Económicos de la Cámara Cervecera de México. Le damos la bienvenida. Les pedimos, por favor, que encienda su pantalla, que muestre su pantalla. Aquí tenemos a Manuel, que nos acompaña por primera vez en este seminario web sobre cebada maltera australiana. Luego vamos a escuchar a la doctora Megan Sheehy. Bienvenida, doctora Megan Sheehy. Es un honor tenerla de nuevo con nosotros. Ahora está en un nuevo rol. Es la directora ejecutiva saliente de Barley Australia y ahora tiene un papel en Grains Australia y es la gerente general de normas de Barley Australia. La doctora Megan tiene un extenso conocimiento sobre la cadena de suministro de la industria maltera y cervecera de Australia y también de normas sobre granos. La doctora Megan también tiene un papel en juntas nacionales e internacionales, es miembro del Instituto de Cervecería y Destilados y también estuvo en el consejo directivo de la sección Asia-Pacífico del IBD. También
tiene un lugar en la Junta Internacional del Instituto de Cervecería y Destilados y trabaja en Adelaide, en Australia. Gracias, doctora Megan. En su función como gerente general de clasificación de Grains Australia, nos va a hablar sobre las variedades acreditadas de cebada australiana para 2023 y el futuro. Así que bienvenida. Luego de la doctora Megan, vamos a escuchar y le damos la bienvenida a Jack King, de el Centro Australiano de Innovación en Granos de Exportación, AGIC. Bienvenido, Jack. Él lidera el programa técnico de barley, de cebada y avena, y tiene amplia experiencia en las áreas de importación, exportación en los agronegocios, con operaciones de granos en logística. Antes de sumarse a AGIC en el 2022, a fines de 2022, Jack dedicó 10 años a la industria maltera, donde obtuvo conocimiento práctico de los requisitos de los clientes y su relación con la acumulación de granos y la manufactura en la industria de bebidas. Le damos la bienvenida a Jack a AGIC y a su primer seminario web sobre cebada maltera para México y Colombia. La presentación de Jack es sobre el multimalter, apoyando la rápida adopción de variedades de cebada maltera australiana. Gracias, Jack. Luego de Jack, vamos a oír una breve presentación que voy a dar yo, Mary Rains. Soy la gerente de mercados de cebada de AGIC, el Centro Australiano de Innovación en Granos de Exportación. He estado en AGIC en los últimos 6 años. Mi trayectoria proviene de la cadena de suministro de producción y apoyar el acceso a mercados para la cebada australiana, recientemente en India. Mi presentación va a ser sobre los pronósticos estimados de la siembra de variedades de cebada para el 2023. Luego de estas presentaciones, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Y también nos va a acompañar la doctora Tanya Oliver, la recientemente designada consejera agrícola del gobierno australiana para Ciudad de México, en México. Bienvenida, doctora Tanya. Usted fue designada recientemente por el gobierno de Australia en México. La doctora Tanya, sus responsabilidades incluyen México, América Central, Colombia y el Caribe. Ella ha trabajado para el gobierno australiano, por el Departamento de Agricultura, Pesca y Silvicultura de Australia desde el 2008. Ha trabajado en diversas funciones. Es una doctora y ha tenido varias funciones en operaciones de exportación de animales vivos, acceso a mercados, bioseguridad de animales vivos, certificación, gestión de riesgos de envío, auditoría en el extranjero y verificación en tierra. Así que, doctora Tanya, nos complace mucho que nos acompañe como consejera agrícola que reemplaza a la doctora Kate Macon, que haya sido designada en esta posición en México y el Caribe, que va a ser muy dinámica. Bienvenida, doctora Tanya. Muy bien. Para abrir formalmente el seminario web, quiero dar la bienvenida a su pantalla a Rosemary Maris Costico. Es la encargada de asuntos, encargada de negocios en Ciudad de México. Le pedimos que encienda su cámara. La señora Rosemary trabaja en la Embajada de México, en la Embajada de Australia en la Ciudad de México. Tiene un rol en el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca, en estrategia. Trabajó en Washington, D.C., en Estados Unidos, desde el 2017 al 2021, donde fue consejera en la rama política, cubriendo el Medio Oriente y África. En la sección de Indo-Pacífico de la Embajada de Australia. Nos complace que nos acompañe para este seminario virtual para nuestros amigos y clientes de cebada australiana en México. Le damos la palabra, señora Rosemary. Muchas gracias, Mary.
Y buenas tardes a todos y todas que se suman desde México y Colombia. Buenos días a nuestros colegas que se incorporan desde Australia. Como dijo Mary, mi nombre es Rosemary Morris Costico y soy la jefa de misión en la embajada aquí en México y estoy muy feliz de poder darles la bienvenida a este seminario virtual organizado en conjunto por el Centro Australiano de Innovación en Granos de Exportación y la Embajada Australiana en México y Colombia. Como sabrán, las relaciones agrícolas entre nuestros países son muy sólidas y están creciendo. Y hemos estado llevando a cabo una colaboración muy importante en temas de bioseguridad, así como en el crecimiento del comercio agrícola. México tiene un acuerdo transpacífico que ha creado una gama de oportunidades con otros países para expandir nuestro acceso al mercado y a diversificar nuestro comercio. Y me complace mucho que la cebada australiana se exporte a México para la producción de cerveza. Una de las cosas que tratamos de explotar son las sinergias en nuestros mercados y por eso consideramos que aquí hay oportunidades que ayudan a nuestras economías y que permiten que se sigan expandiendo. Desde el 2021, México ha sido el principal mercado de exportaciones de cebada maltera australiana. Y México es por lejos el principal proveedor de cerveza que representa más de la mitad de los insumos de cerveza de Australia en el 2022, con 150 millones de dólares australianos en 2022. Hablamos previamente sobre las estadísticas de Australia, las variedades de cebada, el aseguramiento de calidad en las variedades y las exportaciones de granos. Hoy vamos a escuchar sobre la perspectiva de la cebada australiana para el 2022-2023, las variedades recientemente acreditadas de cebada maltera australiana y la siembra estimada de cebada para 2023. Así que sin más introducción, quiero darle la palabra a Lloyd George, que nos va a dar un panorama sobre la cosecha de cebada de 2022-2023. Muchas gracias y les deseo un seminario web sumamente interesante. Muchísimas gracias, Rosemary, y hola a todos. Mi nombre es Lloyd George y como dijo Mary en la presentación, soy analista de mercado basado en Australia y ahora les voy a dar una actualización de los suministros de cebada maltera australiana para la campaña 2022-2023. Vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar dándoles un pantallazo general, una revisión de dónde nos encontramos en la campaña 22-23, que fue una cosecha récord, superó los años anteriores de 67 millones de toneladas. Y realmente esto precedió una campaña que fue récord en los 3 años anteriores con una producción el año pasado que incluyó la cosecha récord de trigo y canola o colza, así como también una cosecha casi récord de cebada. El récord en las cosechas de la parte occidental y sur de Australia, así como también una cosecha, récord en Victoria, pero una cosecha más pequeña en New South Wales. Las grandes plantaciones y las precipitaciones debido a la Niña, que fueron dominantes en los últimos años, fueron los que impulsaron la tercera cosecha récord gruesa fina en Australia. Las precipitaciones y las inundaciones limitaron la producción en New South Wales y en partes de Victoria, en donde generalmente hay grandes rindes y buena calidad. Quiero destacar ahora un poquito cuestiones geográficas
para que se pueda comprender de dónde proviene la cosecha en Australia. Vamos a comenzar en la costa este, Queensland, New South Wales, Victoria, el sur de Australia, y son las principales regiones de producción de granos en Australia. Los puntos rojos representan las terminales de exportación en Australia. Entonces, las verdes son las zonas productores y los puntos rojos son las terminales o puertos de exportación. Mencioné que la Niña ha impulsado grandes cosechas, la cosecha fina de invierno. Estos patrones generaron mayores precipitaciones en toda Australia, lo que es beneficioso para las cosechas de invierno. La Niña de 2022 generó mayores precipitaciones en toda Australia. Nuevamente, este patrón de la Niña tiene una relación circular, llevaba los vientos alisios más cálidos y las temperaturas en la parte del norte de Australia, en Papúa Nueva Guinea, y lo que generaba también más precipitaciones. Este mapa indica las precipitaciones de la temporada de invierno de abril a noviembre. Los cultivos se plantan en mayo, abril, junio, y la cosecha en octubre, noviembre y algunas hasta diciembre. Entonces, la parte azul es precipitaciones por encima del promedio, lo que generan muy buenos cultivos, muy buenas cosechas. Ahora ha concluido el patrón del efecto de la Niña y se va a volver una fase más neutral, con el riesgo de que se produzca el riesgo de que se produzca el desarrollo del fenómeno del Niño a finales de este año. El gráfico que observamos ahora es la cosecha de invierno de Australia, la producción de granos de la última década. La línea amarilla representa el promedio, como pueden observar. Las últimas campañas superaron el promedio 2021, 22 y 23, la que se está cosechando y se va a exportar ahora, que es un récord grande, como ya mencioné. El trigo representa el 60%, es el mayor cultivo, seguido por cebada, que representa un 22%, luego canola, un 12%, las legumbres, un 5%, y avenas, un 2%. Específicamente, pasando a la cebada, es un cultivo importante, más de 14 millones de toneladas. Aquí vemos el gráfico de los últimos años, 14.1 millones de toneladas es lo que se prevé. En los últimos 3 años se llevó a niveles superiores a los 14 millones de toneladas. Históricamente es un cultivo muy significativo. Y aquí tenemos los estados en los que se produce la cebada. En Australia Occidental, 5.6 millones de toneladas. En el sur de Australia, 2 millones de toneladas. Y luego otros 2.2 millones de toneladas 2.9 millones de toneladas en Victoria. En New South Wales, una producción similar. No es tanto un problema de exportación, porque New South Wales consume la mayor parte de la cebada en forma interna básicamente para forrajes. En la parte de Australia Occidental y Australia del Sur y Victoria, realmente tienen grandes cultivos de cebada.
Australia recientemente han aumentado las grandes producciones de las cosechas. Los últimos aumentos fueron mucho mayores de lo esperado, las cosechas de granos. El gráfico que ustedes observan actualmente representa la última década, la recepción de granos cosechados, la verde, la costa este, la parte azul, el oeste, y la parte amarilla, la parte sur. La parte azul de la parte representa la parte oeste de Australia. Ahora, estos fueron mejores, las cosechas totales fueron mejor de lo que esperábamos, un 6% más altas el año pasado. Las producciones de granos más grandes en el sur de Australia se compensaron con las producciones más pequeñas en el este de Australia. CBH en la parte occidental de Australia reportó las producciones de granos más importantes de la historia de Viterra en el sur de Australia. Tuvo producciones más importantes después del año 16 y 17. Esto fue el factor que llevó al aumento significativo en la producción total. En cuanto a la calidad, fue mejor que lo que esperábamos. La calidad del grano fue variable, sí, en términos general, pero mejor de lo esperado. El porcentaje de cebada maltera fue inferior a la media. En Australia Occidental, aproximadamente un 20% versus un promedio de 25%. El tema más importante acá fueron grandes cosechas, grandes rindes, pero las proteínas estuvieron por debajo, el contenido de proteínas por debajo de los promedios. Esto representó un 47% de las exportaciones de cebada de Australia en el 21 y 22. En el sur de Australia fue un 20% de la cebada maltera. Los perfiles fueron buenos de la calidad de la cebada maltera y representó un 30% de las exportaciones de cebada en la campaña 21-22. En el este de Australia, los resultados fueron variables. Bajas producciones en el norte y en el centro de New South Wales por lluvias excesivas. En el invierno y se extendieron más allá del invierno, mientras que en Southern New South Wales y Victoria los rindes fueron bastante buenos y volúmenes elevados de cebada maltera en esas regiones. Conjuntamente, representaron un 23% de las exportaciones de cebada australiana, principalmente provenientes de Victoria. Ahora, en cuanto a las exportaciones de granos de Australia para la campaña 22-23, los grandes cultivos, grandes volúmenes de cultivos nos van a permitir tener un gran año de exportaciones. Las principales exportaciones de granos de Australia las vemos en azul, el trigo, en naranja la cebada y en amarillo la granola. Esperamos que estas exportaciones combinadas superen las 40 millones de toneladas. Lo mismo que ocurrió el año pasado. El año pasado fueron 27,5 millones de trigo y 8,3 millones de cebada. Esperamos que las exportaciones de trigo sean similar al igual que las de cebada.
la capacidad exportadora de Australia es limitada, o sea, la capacidad de realizar grandes exportaciones se encuentran limitadas por la capacidad de las terminales exportadoras y esto pone como un tope en aproximadamente 1.8 millones de toneladas en el oeste de Australia, en el sur de Australia 0,9 toneladas métricas y en general el límite general es de 4.5 millones de toneladas. Y nosotros, Arabia Saudita es el principal destino de la cebada australiana y también va a ser en la campaña 22 y 23. Vemos que hay 8.3 millones de toneladas de exportaciones de cebada en la campaña 21-22. Arabia Saudita, como dijimos, es el principal destino exportador con 3.3 millones de toneladas, seguidos por Japón por 1.2 millones y los mercados asiáticos, Oriente Medio 1.4 millones y medio millón de toneladas se exporta a América del Sur y América Central. Entonces, aproximadamente hay 850.000 toneladas que se dirigen a otros destinos. Y como pueden observar, los primeros 4 meses de la campaña 22-23, las proporciones son bastante similares. Las exportaciones a Australia son aproximadamente 2.37 millones de toneladas de octubre a enero y las mismas proporciones Arabia Saudita, que es el principal destino, luego Japón, importa cebada de Australia, América del Sur. A América del Sur se están haciendo exportaciones significativas, así que esperamos que esto vaya a continuar de esta manera. Ahora, lo que ha permitido esta tendencia en la cebada australiana en varias partes del mundo ha sido un precio atractivo de la cebada. El gráfico que tienen aquí es de los últimos años de los precios australianos de los últimos años y se compara con puntos de referencia internacionales que incluyen la cebada francesa, la cebada del Mar Negro, la cebada forrajera australiana y como punto de referencia el maíz de Estados Unidos también. Ha tenido un precio competitivo que ha permitido exportar grandes volúmenes de cebada y también otros granos. Ahora, como decíamos específicamente sobre la cebada, estamos viendo que hay pequeños suministros que provienen de Australia Occidental, el estado con más exportaciones, y ha habido un fuerte incremento en la prima de la cebada maltera por encima de la cebada forrajera. El ICG representa el Consejo Internacional de Granos y pueden ver que se torna evidente que en las etapas tempranas de la cosecha australiana, los suministros eran un poco más reducidos, pero la prima de la cebada maltera se ha incrementado respecto de la forrajera. Y esta tendencia todavía continúa. En síntesis, para dejarles algunos mensajes claves, Australia seguirá siendo un gran exportador de granos a lo largo de la campaña 2022-2023. Luego de sus cosechas récord, los granos australianos siguen siendo muy competitivos
y se espera que esa tendencia continúe. Las exportaciones totales de trigo y cebada se espera que estén alrededor de los niveles de 2021-2022. Australia Occidental y Australia del Sur van a exceder, se espera, los niveles del año pasado, mientras que las exportaciones de grano de Nueva Gales del Sur van a disminuir. Otra gran cosecha de cebada, pero ha habido un menor porcentaje de cebada maltera y se fortalecen las primas de cebada maltera. Gracias por su tiempo y espero poder responder las preguntas que tengan más tarde en la sesión de preguntas y respuestas. Ahora le voy a dar la palabra a nuestro próximo orador, Manuel Cedillo. Buenas tardes en México, buenos días en Australia. Mi nombre es Manuel Cedillo, soy director de estudios económicos de la Cámara de la Cerveza, organismo que representa a los principales productores de cerveza en el país, tanto grandes productores como pequeños productores de cerveza. Les voy a dar un panorama de la agroindustria cervecera a nivel mundial y en México. Voy a empezar con la parte de la producción de cerveza a nivel mundial. Esta gráfica lo que muestra es la evolución de la producción de cerveza de 2005 a 2021. La flecha que ven en la parte de arriba es el crecimiento promedio anual que se tuvo haber tenido cada año para pasar de 1.602 millones de hectolitros a 1.860 millones de hectolitros. Este crecimiento solo es de 1% anual. Lo que se observa es que la producción de cerveza a nivel mundial no está creciendo demasiado. Realmente en los últimos años lo que se aprecia, independientemente de la pandemia, es una estabilización hacia 1.900 millones de hectolitros. ¿Cuáles son de los principales países productores de cerveza en el mundo? Que son China, Estados Unidos, Brasil, México y Alemania. ¿Cómo está la distribución porcentual de cada uno de estos países? China aporta el 19.3% de la producción de cebada, Estados Unidos 10.9%, Brasil 7.2%, Brasil 7.7%, México 7.2% y Alemania y Rusia están con 4.6%. Si observan la gráfica, las economías desarrolladas, a la cual nos referimos como Estados Unidos, Alemania, Japón, y podemos incluir en este caso también a China, se observa que no tienen un crecimiento en la producción de cerveza, mientras que Brasil y en mayor medida México sí tiene un crecimiento importante. México, como ya vimos, es el cuarto mayor productor de cerveza en el mundo. Sin embargo, no toda la cerveza que se produce aquí en México se consume a nivel local, pues buena parte se exporta. El 30% de la producción de cerveza se exporta al mercado externo. Esto hace que México sea el principal país exportador de cerveza en el mundo, con un 23% del volumen total. Siguen Países Bajos con 12%, Bélgica con 11%, Alemania con 10%. Estados Unidos es el principal importador de cerveza en el mundo, con 31% del total. Y es justamente el principal mercado al cual las exportaciones de cerveza mexicana llegan a ese país. Ahora voy a hablar de la agroindustria cervecera en México. La agroindustria cervecera en México tiene una cadena productiva altamente integrada. Va desde la producción de cebada, la transformación de esa cebada en malta, la elaboración de cerveza y su distribución y venta al consumidor final. Toda esta cadena productiva genera derrama económica directa en 168 actividades, 4 del sector primario que tienen que ver con la producción de granos, principalmente cebada, pero también arroz y maíz, entre otros. Tiene impacto también en 65 actividades del sector secundario y en 99 del sector terciario. Este alto nivel de integración económica lleva a que los insumos que requiere la industria cervecera mexicana, del total, 73% sean compras a nivel interno y el restante 27% sean importaciones. Este nivel de encadenamiento
es superior al de otras industrias manufactureras que también son relevantes en México, como la industria automotriz, la industria de autopartes o aeronáutica. La cadena de valor de la cerveza aporta 1.5% al PIB de México. Solo la elaboración de cerveza aporta 0.5%. Y los efectos multiplicadores que tiene en los 168 actividades que les comenté anteriormente aportan 1% adicional. Esta cadena productiva genera más de 700,000 empleos, de los cuales 55,000 son empleos directos en las cerveceras, que están en la parte de elaboración de cerveza y en la distribución del producto. A nivel de impuestos, por impuesto especial, impuesto al valor agregado e impuesto sobre el ingreso, la industria cervecera mexicana aporta alrededor del 4% de los ingresos presupuestales del gobierno de México, lo que contribuye al fortalecimiento de las finanzas públicas del país. En México se cosechan alrededor de 1 millón de toneladas de cebada maltera. Aquí en este cuadro podemos observar en la segunda columna el 1 millón de toneladas de cebada maltera que se produjeron, y la lista se refiere a los estados en los cuales se cosecha cebada. Se cosecha cebada principalmente en el centro del país, en estados como Guanajuato, que aporta el 31.5% del total de producción de México en cebada, con un rendimiento de 5 toneladas por hectárea. Y sigue otra región importante que en México la denominamos como altiplano, que se refiere a los estados de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Hidalgo aporta el 21.6% de la producción de cebada, Tlaxcala el 12% y Puebla el 9.7%. Realmente el comercio de cebada, aquí en el cuadro pueden observar el comercio de cebada, tanto exportaciones como importaciones, de 2015 a 2022. Si observan la primera parte, la parte de exportación de cebada realmente no es muy relevante en el país. En cambio, la importación ha tenido un dinamismo relevante, particularmente en los últimos 2 años. En 2022 se importaron 392,531 toneladas de cebada, principalmente de Australia, de lo cual se importaron casi 379,000 toneladas, lo que en valor monetario significa 138.4 millones de dólares americanos. La transformación de esa cebada en malta se lleva a cabo en México. La primera columna pueden ver la evolución de 2010 a 2022 de cómo ha ido aumentando la producción de malta en México, al pasar de 406,000 toneladas en 2010 a casi 567,000 toneladas en 2022, con una tasa de crecimiento promedio anual de 2.8%. Otro componente importante que tiene México para satisfacer el consumo interno de cebada tiene que ver con las importaciones. Como observan anteriormente, no es muy relevante la importación de grano, aunque en los últimos años sí lo ha sido, como les mencionaba en esta parte. Lo que sí es más relevante en cuanto a volumen es la importación propiamente de malta, la cual pasó en 2010 de 278,000 toneladas a 2022 en 600,000 toneladas, con un crecimiento promedio anual en ese periodo de 6.6%. Cabe destacar que el último año se observa una reducción en la importación de cebada, de malta, de 633,000 toneladas a 600,000 toneladas. La malta que importa México principalmente se refiere a malta base o malta sin tostar, que los especialistas los maestros cerveceros nos han comentado que alrededor del 80% para cualquier receta para elaborar cerveza se refiere a malta base, y la otra parte son maltas de especialidad. Entonces, México importa malta base en un orden de 598,000 toneladas, y se importan principalmente de Estados Unidos con 240,000, de Bélgica con 113,000, de Canadá, de China, y también se importan de Australia 25,000 toneladas de malta base, que refieren un valor de 14 millones de dólares americanos. La otra parte de la malta que importamos, que es la malta de especialidad, se importa principalmente de países europeos y también de Estados Unidos. ¿Cómo está la producción de cerveza en México?
La producción de cerveza en México ha tenido un crecimiento relevante durante los últimos años. Empezó a crecer de manera importante a partir de 2015. De hecho, de pre-pandemia, de 2015 a 2019, teníamos una tasa media de crecimiento anual de 5%. Tuvimos una reducción en el año 2020 debido a la pandemia, cuando la industria cervecera no fue considerada actividad esencial. Sin embargo, dada la capacidad de producción que tiene la industria y la capacidad de recuperación que tiene, para 2022 se alcanzaron 142 millones de hectolitros de producción de cerveza. Las exportaciones de cerveza son muy relevantes en el país, representan el 30% de lo que produce México. En 2022 se exportaron al exterior 45 millones de toneladas con un crecimiento de 4.9%. Como les comentaba, se destina principalmente al mercado de Estados Unidos. 85.3% de la cerveza que exporta México se destina a Estados Unidos, y hay una lista grande de países en los cuales se exporta cerveza mexicana, pero llega en una mucha menor proporción. Por ejemplo, a Guatemala representa el 1.7% de las exportaciones de cerveza mexicana y Australia representa 1.4%. Como mencionó Rosemary, previo en la presentación, México, y como vimos en esta presentación, México importa cebada con un valor de 138 millones de dólares y Malta con un valor de 14 millones de dólares, lo que da 152.5 millones de dólares que importa México de ese país, de estos dos insumos, de cebada y de Malta. Y en cambio, México exporta cerveza a Australia con un valor de 66 millones de dólares. Cerveza es uno de los principales productos exportados por México. De hecho, es el 16º producto más exportado y representa apenas el 1% del valor de las exportaciones totales del país. México tiene una vocación productiva y exportadora muy importante, que se concentra principalmente en la exportación de petróleo crudo, pero también otros productos manufacturados como equipo de cómputo, equipo automotriz, equipo electrónico, equipo de autopartes, etcétera. Las importaciones de cerveza no son muy relevantes para el mercado mexicano. Dada la capacidad que tiene la industria a nivel nacional, es suficiente para satisfacer la demanda de los consumidores en México. Se observa cómo a partir de 2019 ha venido una reducción muy importante en estas importaciones de cerveza, debido a que en los últimos años se inauguraron 3 grandes plantas en México, una de Heineken en el norte de México, en Chihuahua, otra de AB InBev en el centro de México y una más de AB InBev en el sureste del país. La importación de cerveza, que como les menciono no es muy relevante, apenas representa el 1% de la demanda en México, se hace principalmente de Estados Unidos, de Bélgica, de Alemania y de Brasil. Esta gran vocación exportadora y una muy ligera importación de cerveza deja una balanza comercial para México de casi 6,000 millones de dólares. Entonces, lo que se observa es que México es un importante productor, el 4º mayor productor de cerveza en el mundo, el principal exportador, pero no somos uno de los mayores importadores. ¿Qué retos y fortalezas tiene la industria cervecera mexicana? Bueno, posterior a la pandemia se registraron altos costos en transporte marítimo, lo que encareció aumento de los precios de los combustibles y de algunas materias primas. Esto ha generado presiones inflacionarias en el producto. Actualmente la inflación en cerveza se ubica alrededor del 11%. Y hay otro de los principales retos que tenemos para que continúe la favorable tendencia de la evolución de la cerveza es el aumento de las tasas de interés en los bancos centrales para tratar de contener la inflación. Este aumento en la tasa de interés tendrá un consecuente impacto en la demanda y en el crecimiento económico del país. ¿Con qué fortalezas cuenta la industria para hacer frente a estos retos? Tiene una cadena productiva altamente integrada que le permite reaccionar rápidamente a los impactos y a los choques de oferta que pueda tener en el producto. Hay una amplia capacidad de la industria cervecera y es altamente eficiente. México tiene una vocación exportadora de cerveza que se refleja principalmente hacia el mercado de Estados Unidos
Y también el producto por sí mismo, cerveza, tiene una participación muy importante dentro de la configuración del consumo de bebidas alcohólicas en México. Cerveza, en México, el consumo de cerveza es del 73% del mercado de bebidas alcohólicas y el otro se refiere a bebidas destiladas y otros fermentados como vinos. Muchas gracias y quedo atento a las preguntas. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Dr. Megan Shirley. Es un placer para mí estar aquí con ustedes nuevamente hoy para hablar un poquito más sobre la cebada maltera australiana y variedades acreditadas, qué va a ocurrir en 2023 y también qué depara el futuro. Hoy voy a hablar sobre, en primer lugar, una breve introducción. Voy a hacer una breve introducción sobre Grains Australia, quiénes somos. Luego, un breve resumen de las actividades que Grains Australia tiene responsabilidad. Luego voy a brindarles una actualización sobre la clasificación de granos, más específicamente en cuanto al programa de acreditación de la cebada maltera y las variedades en evaluación actualmente. Bueno, Grains Australia, ¿quiénes somos? Grains Australia es una organización que fue fundada en el año 2020 por la Corporación de Desarrollo e Investigación de Granos GRDC en nombre de los productores de granos australianos, Australian Grain Growers. Esta organización se estableció con el objetivo de consolidar diversas funciones críticas en beneficio de la industria para el sector de los granos. Hubo buenas operaciones específicas y pequeñas en cuanto a ciertos productos básicos relacionados con los granos y ahora estamos en procesos de integrar toda esta actividad en un solo lugar, Grains Australia, que tiene la responsabilidad de realizar actividades en beneficio de la industria que incluyen la clasificación de los granos, el acceso al mercado y a la información de mercado, actividades también relacionadas con la educación y la información que benefician a la competitividad y rentabilidad de la industria. Como ya mencionó Mary en la presentación, formalmente soy de una organización que probablemente conozcan o hayan escuchado, Barley Australia o Cebada Australia, que nuestras principales actividades eran básicamente realizar los programas de acreditación de la cebada maltera australiana. Esta organización después se fusionó oficialmente con Grains Australia el 1 de junio de 2022 y debido a esta fusión, Grains Australia asume las responsabilidades de todas las funciones que tenía Barley Australia. Las principales aquí incluyen todas las funciones técnicas relacionadas con la clasificación de las variedades de cebada, las actividades comerciales y acceso de mercado en las que participábamos y la información, actividades relacionadas con información, capacitación, educación que nosotros organizamos en nombre de la industria australiana de la cebada. Bueno, ahora voy a pasar a hablarles más en detalle sobre la función de clasificación de granos, que es el área sobre la cual tengo responsabilidad. No tengo mucho tiempo hoy, por supuesto, están aquí para escuchar sobre la información de la cebada maltera, pero quería que ustedes supieran que estos son las commodities o los granos sobre los cuales tenemos programas o estamos desarrollando programas en
Grains Australia no solamente nos dedicamos a la cebada maltera, sino que también al trigo, la avena y las legumbres. Nuestro mandato respecto de la clasificación es establecer y mantener sistemas de clasificación de variedades de granos orientados al mercado para nuestra industria. Ahora querría concentrarme un poquito más sobre la clasificación de la cebada maltera, el programa de acreditación y comentarles cómo se ha fortalecido a través de la fusión de Barley Australia con Grains Australia. Esta fusión ha permitido tener inversiones seguras para el futuro, nos ha brindado la capacidad de tener acuerdos de suministro a más largo plazo con Pilot Malting Australia y Pilot Brewing Australia, que nos brindan como consultores algunos de los programas. Perdón si ustedes estuvieron en una presentación anterior que explicó cómo era el propósito, el programa de clasificación, pero si quieren mayor información en ese sentido, si no la conocen, pueden ponerse en contacto conmigo y la página web también está disponible y tiene información relativa a este tema, cómo funciona el programa, si ustedes quieren acceder a esa información. Volviendo entonces al fortalecimiento que nos permitió la fusión, tenemos algunos consejos de commodities que nos proporcionan los que nosotros denominamos un soporte estratégico punto a punto para la industria. Y el consejo de cebada es igual, tenemos productores, desde los productores hasta el usuario final, incluyendo nosotros, tenemos los operadores, los comercializadores, entonces abarcamos toda la gama, toda la experiencia de toda la cadena de suministro y nosotros supervisamos el marco del programa de clasificación y nos aseguramos de cumplir con las metas de tener un programa orientado hacia el mercado. También tenemos un equipo específico de clasificación dentro de estructura y tenemos el gerente de clasificación para cebada y para cereales secundarios. También tenemos apoyo por parte del comercio y acceso al mercado, que son, digamos, los pilares de la estructura de Grains Australia. Hay algunas cosas en esta diapositiva que voy a comentarles, pero lo que primero quiero decirles es que no hay cambios después de la fusión con relación al programa, básicamente de que pasó de Barley Australia a Grains Australia. El programa sigue siendo igual, sigue brindando Pilot Malting en la etapa número 1, que es un componente crítico de diseño del programa. También continúa el soporte del material comercial, que es algo porque estamos muy agradecidos a los malteros australianos que han participado en este programa. Es muy importante para el diseño. El MBIBTC es el organismo técnico que evalúa las variedades de cebada maltera. Este subcomité que pertenecía a la estructura de Barley Australia y ahora se desempeña de la misma manera en la estructura de Grains Australia y nos brinda la evaluación técnica tan valiosa, sigue siendo igual. Y la acreditación es muy importante para la industria, para nuestros clientes de los granos australianos y es algo muy buscado porque asegura que realmente los granos han sido probados correctamente. Bueno, ahora querría brevemente comentarles cuáles son las variedades que se encuentran en evaluación en el año 2023. Muy bien. Aquí ustedes observan un link y información
con relación a una variedad que se denomina BAF, de una de las empresas más grandes que opera en Australia, Intergrain. Esta variedad fue acreditada a inicios de este año, en marzo, como una nueva variedad de cerveza maltera que ha atravesado todas las etapas de pruebas del programa. Entonces, si quieren tener mayor información sobre esta variedad, pueden acceder a ese link más tarde y buscar datos más específicos que han sido suministrados por ese productor específico. Para destacar, esta es un buen ejemplo de una variedad que resuelve un problema, porque esta variedad es adecuada para la tolerancia de suelos ácidas. Previamente, para estas áreas que tenían este tipo de suelos, no tenían variedades apropiadas para que crecieran en estos suelos, y ahora sí tienen acceso a una variedad que cumple con las necesidades de esa región. Bueno, en cuanto a las variedades que se encuentran en evaluación este año, hay variedades nuevas que han ingresado al programa, que se aceptaron al programa. 2 de ellas van a pasar directamente a la evaluación en la etapa 1 y uno todavía vamos a tener que seguir recibiendo semillas de cebada para continuar con la evaluación el próximo año. Tenemos 3 tipos muy diferentes de variedades aquí. La primera, Titan, tiene una tecnología nueva que se denomina Coaxium, que es un beneficio real para los productores y les da la posibilidad de disminuir la cantidad de sustancias químicas que se utilizan actualmente con otras variedades. También tenemos un rango de precipitaciones de bajas o medias, en los que se pueden utilizar esta variedad. También tenemos variedades que tienen PD, o sea, poder diastásico y fermentabilidad moderados. Hay algunas que tienen mayor perfil de este tipo. Entonces, son variedades diferentes que van a someterse al proceso de acreditación. Bueno, los que se encuentran en etapa 2, hay varias variedades que se encuentran en este proceso. Es una lista bastante prolongada de variedades nuevas, pero no las voy a leer a todas, por supuesto. Pueden acceder a esta información por sí mismos una vez que concluya el webinar, pero tienen un rango de distintos entornos de crecimiento. Les brinda a los productores mayores alternativas, un rango de diferenciaciones en la calidad, alta fermentabilidad, fermentabilidad media, poder diastásico mayor y otros rangos. No los pudimos enumerar a todos aquí, pero todos brindan algo un poquito diferente que puede ser más adecuado para una zona específica o para 2 o 3 regiones diferentes en Australia. Es muy importante tener este rango de alternativas porque tenemos regiones geográficas muy diversas para la producción de granos en Australia, que todas tienen sus peculiaridades y diferencias. Bueno, esto nos lleva a esta diapositiva que realmente intenta decir o comunicar que al tener el programa de acreditación es muy importante analizar un rango de variedades diferentes, porque tenemos que ser muy conscientes de que hay que lograr un equilibrio, brindar las variedades nuevas, que tengan las mejoras que los productores necesitan para poder producir cebada en sus regiones
Necesitamos por eso variedades con distintas características agronómicas y con distintos beneficios agronómicos. Queremos que los productores elijan la cebada cuando hagan la alternancia de cultivos. Es muy importante para eso brindarles las razones suficientes para que elijan estas variedades, porque ellos saben que van a poder producirlas bien en sus regiones y tener un muy buen rinde de cebada maltera de alta calidad. Y por supuesto, es muy importante brindarle a nuestros clientes un rango de distintos tipos de atributos de calidad de malta para que puedan producir distintos estilos de cerveza. No necesito decirles a ustedes que una cosa no es buena para todos. Tenemos elaboradores que tienen una cartera de producción o de elaboración que tienen cervezas premium que requieren una cierta calidad de malta, hasta cervezas artesanales con requisitos muy específicos, y en algunos casos también tienen la cerveza más económica, la que se vende en el mercado local, que tiene requisitos diferentes a las marcas artesanales o a las premium. Por eso hay muchas variedades y muchas diversidades, y les brindan alternativas a los elaboradores para tener la mejor opción para la región de cultivo o para el estilo de cerveza que quieren fabricar. Bueno, en síntesis entonces, porque me estoy quedando sin tiempo, quería comentarles que Grains Australia continúa brindando las funciones de acreditación de cebada maltera, que no ha habido cambios al programa, que el programa presenta una gama de variedades para cumplir con las necesidades de los productores y de los clientes. Y finalmente me gustaría agradecerles al GRDC por la inversión y por el apoyo que nos permite a Grains Australia brindarle valor tanto a la industria como a los clientes presentes y futuros. Muchísimas gracias por su tiempo. Y ahora me gustaría darle la palabra al señor Jack King para que haga su presentación. Muchas gracias. Gracias, Megan. Voy a esperar que aparezca mi presentación en la pantalla. Y saludo a todos en México y Colombia. Es un placer estar con ustedes hoy. Quisiera presentarles hoy una tecnología que hemos desarrollado que se vincula exactamente con lo que dijo recién Megan para ayudar a la industria y a sus clientes. Hemos denominado esta tecnología el Multimalter. Vamos a examinar brevemente la industria australiana de granos para dar un contexto de cómo encaja este trabajo, cómo se articula con la industria. También les voy a presentar el concepto del Multimalter y cuáles son las aplicaciones de esta tecnología en la industria. Esta diapositiva está muy llena de información, pero como dijo Megan, las fortalezas de la industria de granos australiana, hay una serie de fortalezas en toda la cadena de valor, desde la inversión en programas de fitoobtención, cadenas de suministro, investigación y apoyo técnico, y la proximidad de los mercados. El trabajo del que estamos hablando se integra específicamente en el apoyo a la investigación y el soporte técnico para la industria. En AGIC, obviamente, hacemos mucho trabajo de marketing, pero además de eso, estamos comprometidos con dar apoyo al mercado, buscando soluciones aplicadas para abordar brechas tecnológicas en el mercado, y el Multimalter del que les voy a hablar es un ejemplo de ese compromiso. Como también señaló Megan, tenemos un programa muy sólido de acreditación de variedades de cebada en Australia, y ese es un punto muy positivo para nuestra industria. Queremos continuar recibiendo esas inversiones para la fitoobtención de variedades a fin de generar una mejora continua en la industria hacia el futuro.
Somos conscientes también de los desafíos que plantean las variedades, que son evidentes y que necesitamos interactuar con los clientes para que puedan adoptar esas variedades. El proyecto que desarrollamos en AGIC fue en respuesta a nuestro trabajo de investigación de mercado que identificó que el cambio de variedades era un problema para algunos clientes. Entonces, ¿qué es el multimalter? Es un micromalter que proporciona información de desempeño de muestras particulares de diversas variedades. Lo bueno del multimalter es que contiene 6 conjuntos de datos de información para cada lote que se prueba, y eso nos permite identificar las metas de optimización para esa muestra en particular. Podría ser la humedad objetivo antes de la germinación, podría ser la aplicación de ácido gibberélico y cuál es el impacto que tiene, o podría ser cosas como la duración de los programas de secado. Si observamos y comparamos el micromalter con el método convencional, el concepto del micromalter es que es mucho más flexible y podemos personalizar cada paso del proceso de malteado y podemos hacerlo con 6 variaciones distintas en cada paso. Por lo tanto, tenemos 6 ciclos de remojo, 6 ciclos de germinación, 6 ciclos de secado. Como industria, reconocemos que gran parte del impacto en la calidad de la malta se deriva del remojado y en menor medida de la germinación en el proceso de malteado. Por eso nos enfocamos allí, en este trabajo. Nos enfocamos en ajustar partes de esos ciclos para optimizar la calidad de la malta. Para darles un ejemplo de algunos de los datos que hemos estado obteniendo a partir del trabajo con el multimalter, aquí podemos ver las consecuencias de la humedad al comienzo del ciclo de germinación. En este ejemplo, trabajamos con 2 muestras. En la primera muestra teníamos como meta 6 diferentes porcentajes de humedad al final del remojo, antes de que comenzara la fase de germinación. Y las cifras azules muestran dónde logramos la mejor calidad de malta para esa muestra particular. Esto nos dice inmediatamente que estas muestras prefieren una humedad del 42,6% en el remojado. Si superamos ese porcentaje, vemos que modificamos la malta en su índice de Kolbach, que son las cifras en rojo, y si el porcentaje es menor, en una humedad del 41-42%, perdemos extracto. Para esta muestra en particular, el 42,6% de humedad antes de la germinación es la condición óptima. Esto nos permite ajustar el ciclo de remojo, la duración de la fase de humedecimiento y secado, para llegar al 42,6% de humedad al final del remojado. Desde la perspectiva de la maltería, con esta información, la maltería puede comenzar a tomar buenas decisiones antes de realizar las pruebas internas para aprobar nuevas variedades o antes de iniciar los lotes comerciales. En esta segunda muestra hay más información, pero estas 2 muestras, creo que aquí estamos en el otro extremo de la escala, prefieren una humedad meta que sea mayor del 46% para poder lograr la máxima calidad de la malta. Ya están en el otro extremo de la escala. Estos datos muestran la humedad de la fase de germinación, pero podríamos ejecutar pruebas para testear el impacto del ácido gibberélico a diferentes niveles. Podríamos cambiar la duración de la germinación o los programas de secado, o una combinación de ambas cosas utilizando este multimalter
para encontrar el protocolo óptimo para muestras particulares. ¿Dónde vemos que esto se integra con la industria? Como dije, vemos que en primer lugar esto brinda apoyo al mercado para poder optimizar datos para los clientes, para permitirles llevar a cabo sus pruebas internas de nuevas variedades más rápido y para tomar decisiones mejor informadas en la maltería antes de comenzar a producir los lotes comerciales de nuevas variedades. Pero además de esto, y con ese trabajo vamos a seguir colaborando con la industria aquí para demostrar los beneficios de estos datos, que estamos seguros están alineados con la industria. Pero también vemos un ámbito más amplio para esta tecnología, el multimalter. Vemos que podría utilizarse para desarrollar regímenes de malteado óptimos para casos donde haya una cosecha muy húmeda, con problemas de pregerminación. Podríamos utilizar el multimalter para identificar cómo tratar mejor esas temporadas o campañas particulares para optimizar la calidad de la malta final. También vemos que se pueden identificar variedades de cambio de paso, variedades que pueden requerir una germinación de 3 días en lugar de 4. Y esto podría ser una herramienta muy importante para los fitoobtentores que podrían evaluar algunas de las variedades tempranamente antes de que pasen al programa de acreditación. Y por último, también vemos que podrían facilitar la eficiencia de los procesos si podemos identificar variedades particulares o campañas que requieren una fase húmeda en el ciclo de remojado, más que múltiples fases húmedas, podríamos así reducir los insumos, reducir la energía, ahorrar tiempo y todo lo que se requiere para llevar esa muestra a la máxima calidad. Entonces, esa es una introducción a la tecnología en la que venimos trabajando. Quiero dejarles estos mensajes como mensajes claves. El multimalter va a ayudar a identificar y promover las cualidades de la cebada maltera australiana, va a aportar valor a la industria de la cebada maltera australiana al ayudar a los clientes a adoptar nuevas variedades. También quería reiterar que Australia sigue estando enfocada en mantener su posición como el origen preferido de la cebada maltera y técnicamente estamos comprometidos con ayudar a nuestros clientes de la industria maltera y cervecera. Esto es todo de mi parte, es solo una introducción, como dije, y responderé gustosamente las preguntas que tengan luego de la sesión. Mary, volvemos a escucharte. Muchas gracias, Jack. Fue una excelente presentación sobre tu labor de innovación. Voy a esperar a que aparezca mi presentación. Aquí estamos. Perfecto. Muchas gracias. Me alegra volver a estar aquí con ustedes virtualmente para hablar sobre la industria de la cebada maltera australiana. Ya ha pasado más de un año desde que Australia se conectó virtualmente con México, así que mi presentación es simplemente para mostrarles las tendencias de la cebada australiana. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Durante mi presentación voy a darles un panorama general de lo que es AGIC, el Centro Australiano de Innovación en Granos de Exportación, para aquellos que se nos acompañan por primera vez. Vamos a ver el año 2022-2023 y vamos a ver las tendencias en las variedades de cebada sembradas en Australia en cuanto a las compras de las compañías malteras y cerveceras. Para aquellas personas que son nuevas en este webinar, AGIC es el Centro Australiano de Innovación en Granos de Exportación. Somos una organización independiente sin fines de lucro.
Estamos financiados por una inversión del gobierno de Australia y de los productores de granos australianos. Fuimos creados en el 2012 para incrementar el valor en la industria de granos australiana y para apoyar a nuestros clientes en el mercado en cuanto a cualquier pregunta o desafío respecto de la industria de granos australiana. AGIC es una organización nacional. Tenemos laboratorios de investigación técnica en Perth, en la costa oeste de Australia, y también en Sydney, en la costa este. Estos laboratorios de investigación incluyen un molino piloto, una panadería piloto, y como dijo Jack en la presentación anterior, también, además de estas instalaciones técnicas de investigación, tenemos soluciones que proporcionamos a nuestros clientes en los mercados económicos para que puedan agregar valor a la industria de los granos. Para aquellos que están por primera vez en este seminario web sobre la industria de granos australiana, este es el mapa de Australia. Como vimos en la presentación de Lloyd, la zona sombreada en azul es donde se produce el grano en Australia. Para darles el tamaño de Australia, tiene unos 3.900 kilómetros de este a oeste. Sembramos 22 millones de hectáreas con cultivos de granos comerciales de invierno en abril, en otoño, y que se cosechan algunos en noviembre y diciembre. Y sembramos unas 22 millones de hectáreas de cultivos de verano también. Australia depende en gran medida de las precipitaciones. Plantamos menos del 5% del área depende del riego. Por lo tanto, dependen de las lluvias. Dado a este gran paisaje, hay mucha diversidad de las condiciones de suelo, condiciones climáticas, sistemas agrícolas y mercados. ¿Qué es lo que se produce en Australia? Este es el gráfico que les da una indicación de los porcentajes de mercado de las variedades de los productos. Desde el 2013 hasta el 2022 podemos ver que el 51%, el 51% de nuestra producción es trigo, seguida por la cebada y luego canola, legumbres, sorgo y otros productos. Nuestra producción de largo plazo, que es lo que explicó Lloyd en su presentación, producimos alrededor de unos 46 millones de toneladas métricas y este año estamos por debajo de 68 millones de toneladas métricas de grano. Y de ellas 46 millones se exportan. Este gráfico aquí les da una indicación de las tendencias de la producción de cebada australiana desde 1990. Pueden ver que Australia tiene una producción que se incrementó gracias a la inversión en innovación y tecnología en nuestros programas de fitoobtención de cebada de Australia, que produjeron variedades para rinde y también para su desempeño agronómico nacional en términos de manejo de enfermedades, y también tiene una calidad que es igual o mejor que las variedades que hoy se producen. Así que hemos dado grandes respuestas a la fitoobtención. Aquí ya vieron esta diapositiva donde se produce la cebada en Australia y donde se exporta principalmente. El 95% de la cebada sale de New South Wales y de Victoria, que son los productores más importantes de cebada, seguido por la costa oeste. Y básicamente la otra parte se consume internamente, pero esto nos va a llevar al próximo tema. ¿Cuáles son las variedades de cebada que se cultivan en Australia? En Australia nosotros plantamos aproximadamente el 95% de las variedades de múltiples tipos que pasan el proceso de acreditación del que ya se habló anteriormente. Es un proceso muy importante, que no todas las variedades que se presentan son aprobadas. Aquí tenemos un indicio de las que se siembran a nivel nacional y por esta razón en 2023 nosotros anticipamos, y estas son estimaciones solamente, que va a haber un 24% plantada a nivel nacional, seguido por la variedad RGT Planet,
que va a representar un 20% del plantado a nivel nacional, pero va a haber un gran crecimiento en la producción, y lo hubo en los últimos 3 años, de una variedad que se llama Maximus. Maximus está siendo evaluado a nivel global, y esto pensamos que va a ser parte de la variedad dominante de nuestros mercados. Como dijo el doctor Lloyd en la primera presentación anterior, no todas las variedades de cebada son adecuadas para las mismas regiones o para los mismos suelos, y hay distintos. Se requieren distintas variedades de cebada maltera como para realizar la producción. Australia tiene diversas variedades malteras que, como mencionó el señor Jack y su equipo, para asegurarse de que sean aprobadas las diversas variedades antes de realizar las inversiones, hay que asegurarse de cuáles son los rangos preferidos y analizar las características que son preferidas para nuestros clientes. Entonces, esta es la principal diapositiva de mi presentación en cuanto a las variedades de cebadas plantadas. Básicamente, ustedes pueden acceder a esta información y planificar cuáles son las adquisiciones que quieren hacer de los distintos tipos de cebada. Para cerrar la presentación, quiero destacar que tenemos un 95% de las siembras nacionales en Australia. No todas nuestros productores quieren lograr diversas oportunidades y distintas variedades de malta. Tenemos un rango de gamas de variedades de malteado para adaptarse a los distintos requisitos de calidad de malteado y elaboración de cerveza. Como dije anteriormente, los pronósticos de tendencias para las variedades de cebada ayudan con la planificación de adquisiciones y operaciones comerciales, y la cebada es el segundo cultivo más grande producido en Australia anualmente, y somos exportadores netos de cebada. Entonces, con esto cierro. Muchísimas gracias. Realmente fue una gran oportunidad de estar con ustedes aquí hoy. Y bueno, ahora pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Todos pueden encender la cámara. Y antes de pasar a esto, me gustaría presentar a la doctora Tania Oliver, que es consejera agrícola basada en México. Así que, doctora Tania, por favor, la recibimos con su presentación. Es un placer tenerla aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Mary. Muchísimas gracias a AGIC por haberme invitado a hablar sobre el rol de Australia para cumplir con los requerimientos de los países importadores, los que importan cebada australiana. El Departamento de Agricultura, Pesca y Silvicultura desempeña un papel en la regulación y certificación de los productos de cebada de acuerdo a los requerimientos de los países importadores. Avala la industria de los granos, asistiendo en la determinación de prioridades y asegurándose de que los miembros de la industria estén listos para importar y para identificar cuáles son las necesidades de investigación y desarrollo para que los productores sean competitivos y reflejen las necesidades de los países importadores. También trabajan para mantener y mejorar el acceso al mercado y para contribuir con el desarrollo de estándares internacionales para las convenciones de protección de los productos. Nosotros atraemos, perdón, no estoy muy segura cómo avanzar con la pantalla. Bueno, los dejo. Bueno, Australia está comprometida con nuestros socios, asegurando que los productos que se exportan cumplan con los requerimientos fitosanitarios de los países que importan. Esto es una reglamentación australiana a través de la Ley de Control de Exportación, y se asegura los cumplimientos con los requisitos de los
de los países importadores. Tenemos 3 tipos de legislación: la ley de control de exportación del año 2020 y las reglas de exportación también. Para las exportaciones de granos, las leyes relevantes son las leyes de plantas y productos de 2021, y de esta manera regula Australia y certifica los granos para su exportación, asegurándose de que todos los productos exportados cumplan con los requerimientos fitosanitarios de los países importadores. El proceso reglamentado de Australia es determinado por esta legislación. Australia tiene una evaluación fitosanitaria de 3 niveles. Los requisitos incluyen, en primer lugar, el establecimiento básicamente el registro de esos productos con el gobierno australiano, y ahí se hace la evaluación del producto a exportar. En segundo lugar, las unidades de transporte deben ser evaluadas antes de que se embalen y se envíen, y en tercer lugar se debe realizar una evaluación del producto para que cumpla con los requisitos del país importador. La próxima. Una vez que se han evaluado los productos y cumplen con la legislación de exportación de Australia y los requisitos de los países importadores, se realiza un permiso de exportación y un certificado fitosanitario. Estos certificados se emiten electrónicamente al exportador, que se lo brinda al país importador de acuerdo a los requerimientos. No sé si tienen preguntas en cuanto al rol del departamento, la reglamentación de la exportación de granos y el procedimiento de certificación. Pueden enviarme un correo electrónico a la Embajada de Australia, o si prefieren pueden ponerse en contacto con el departamento en forma directa. Pueden enviar un correo electrónico al programa de exportación de granos, al correo electrónico que está detallado en pantalla. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Tania. Fue un placer que pudiera estar con nosotros, y seguramente usted va a tener grandes deliberaciones con la contraparte mexicana. Bueno, ahora abrimos las preguntas y respuestas. Ya hay algunas preguntas que se plantearon durante el registro, y pueden plantear las preguntas en el recuadro de preguntas y respuestas. Esta pregunta, Lloyd, va a ser dirigida a ti. Se habló mucho del efecto La Niña aquí en Australia. ¿Cuál podría ser el impacto del dipolo del Océano Índico para la producción de cebada en Australia? Está muteado, Lloyd. El patrón de los últimos años fue un patrón del Océano Pacífico, que probablemente sea el patrón dominante de la fase La Niña. Y como mencioné en la presentación, ahora ha pasado a un efecto neutro. Todavía es neutral, pero bueno, existe la posibilidad de que se desarrolle el patrón de El Niño a mitad de año, y la característica más importante en los últimos años ha sido, por ejemplo, un efecto en los cultivos. La expectativa es que pasemos a una fase neutral, tengamos cosechas de 10 millones de toneladas en vez de 14 como tuvimos los años anteriores. Los números iniciales que tuvimos en marzo me indican que, bueno, fue un punto de partida bastante razonable. El dipolo del Océano Índico sí tiene incidencia y puede generar climas más secos, pero la característica más dominante actualmente tiene que ver con la influencia del Océano Pacífico, que obviamente tiene una incidencia en Australia. Gracias, señor Lloyd. Tenemos algunas otras preguntas. La doctora Megan, usted habló sobre las variedades. ¿Podría hablar sobre el proceso y el proceso de acreditación? ¿Podría explicar un poco más qué quiere decir por clasificación orientada al mercado? Gracias, Mary. Sí, es una buena pregunta, perdón.
Lo mencioné brevemente en mi presentación, que tenemos un consejo de la cebada que es responsable del marco general, uno podría decir, de establecer las reglas del programa de acreditación. Y al tener un consejo que va desde el productor hasta el fin de la cadena de suministro, esto quiere decir que proporcionamos aportes de toda la cadena de suministro de ese proceso, pero lo más importante es que tenemos a los usuarios finales con participación. Ellos tienen la posibilidad de expresarse y también trabajamos hacia atrás para asegurarnos de proporcionar valor no solamente a los elementos que describí en torno del desempeño agronómico para los productores, los atributos de calidad de la malta que son importantes para los productores de cerveza, sino que también nos aseguramos de que las variedades sean deseadas por el mercado. Es importante que haya un desarrollo agronómico de variedades para los productores, pero también tenemos que lograr una cierta calidad de malta que sea adecuada o que tenga el suficiente estándar para que nuestros clientes quieran comprar las variedades. De lo contrario, no tiene ningún sentido en que los productores cultiven esas variedades. Por orientado al mercado, lo que queremos decir es que ajustamos nuestros programas, ya se trate de cebada maltera o trigo o avena, ajustamos estos programas para asegurarnos de satisfacer las demandas de los clientes y al mismo tiempo nos aseguramos de que las variedades tengan un buen desempeño agronómico para los productores. Gracias, doctora Megan. Voy a pasar a Jack. Tengo dos breves preguntas para ti y voy a ir a la que está en el cuadro de preguntas y respuestas. Jack, diste una presentación sobre el multimaltar. La primera pregunta es, ¿esto va a estar disponible para la industria? Sí. Como dije, completamos un trabajo de validación. En los siguientes 6 a 12 meses vamos a poder continuar con ese trabajo, asegurarnos de estar armonizados con los resultados de la industria, asegurarnos de que los datos sean correctos y luego vamos a empezar a presentar esos datos a los clientes. Así que en 6 a 12 meses vamos a estar en condiciones de aportar esta tecnología al mercado. Gracias, Jack. Jack, también mencionaste esta información para los clientes. Sabemos que muchas empresas malteras y cerveceras tienen un plan de sostenibilidad, como que es el mantra de sus negocios, quieren lograr diferentes metas de sostenibilidad. ¿El multimalter podría permitir identificar procesos o variedades sostenibles? Sí, así es. En primer lugar, queremos apoyar al mercado, en primer lugar, y apoyar a los clientes que están haciendo la transición a nuevas variedades. Pero sabemos que la tendencia en los mercados es hacia la sostenibilidad. Así que el multimalter consideramos que puede identificar eficiencias de procesos y ahorrar recursos e insumos. Y también desde el punto de vista de la fitoobtención, permite obtener variedades sostenibles de cebada que sean capaces de absorber agua más eficientemente desde el punto de vista fisiológico, ese tipo de cosas. Así que consideramos que el multimalter es capaz de proporcionar algunos datos para los debates de sostenibilidad. Bien, fantástico, porque eso va a guiar muchas inversiones o la dirección estratégica de las inversiones en las empresas. Gracias, Jack. Tengo una pregunta que es para Joel, que llegó por el cuadro de preguntas y respuestas. En el 2019-2020, Australia experimentó incendios forestales significativos. ¿Cómo afectó o benefició esto la producción de cebada hoy en día? Es decir, ¿qué impactos positivos o negativos hubo de esos incendios? Perdón, ¿podrían explicar la relevancia de los incendios forestales? Creo que la relevancia, le voy a
La persona que preguntó dice que allí donde ocurren incendios forestales, Australia no cultiva cebada en esas áreas. Y por lo tanto, los cambios en los patrones hacia el futuro. Creo que los mercados de granos han crecido considerablemente y todavía estamos en el proceso de entender esos datos. Ha habido algunos movimientos. Creo que incluso en esos movimientos, si ha habido algunos incrementos, disminuciones, creo que lógicamente va a haber un margen relativamente bajo y creo que el gran efecto que va a influir en la siembra de Australia va a ser el clima. Lo que vimos en años pasados es que grandes áreas sembradas en todos los estados y el precio era un factor, pero el mayor factor fue la planificación. Hubo precipitaciones tempranas que favorecieron a las plantaciones. En 2023-2024, las plantaciones deberían maximizarse. Bien. Bien. Tengo una rápida pregunta más para Lloyd. Hemos recibido muchas preguntas acerca de cuán competitiva es Australia en cuanto al precio y cuál es el pedido mínimo para importar cebada. ¿Cuál es la alternativa australiana a Norteamérica? ¿Cuáles son los costos logísticos para llevar cebada australiana a México en comparación con Europa? Hay muchas preguntas sobre el precio de los envíos y los costos. Me doy cuenta de que el precio del embarque es bastante confidencial y es un proceso bastante competitivo. ¿Cuál es tu opinión respecto de cómo va a ingresar la cebada australiana a México en el 2022-2023, si es competitiva? Mi primera opinión sería que, que esa no era una sola pregunta rápida. Son 6 preguntas en una. En términos generales, los precios competitivos de la cebada australiana, creo que la mejor medición de cuán competitivos son los precios de la cebada australiana en los tiempos recientes y que van a continuar este año es hacia dónde va la cebada australiana. La mayor parte de la cebada se dirigía a Asia y ahora la mayor parte va hacia Medio Oriente y, y va al Medio Oriente porque los procesos de cebada australianos son muy competitivos. Esto es lo que ocurre en este momento y sigue ocurriendo mientras hablamos. Estamos viendo un proceso global en las últimas semanas que tiene impactos en los costos australianos, pero habría que esperar para ver la importancia de eso. Y todavía está en movimiento, es demasiado temprano para decirlo, pero la competitividad de los granos y de la cebada australiana continúa. También mencioné algo acerca de la malta australiana, no la cebada maltera. Los elaboradores australianos están utilizando cebada australiana. Creo que esa cebada va al uso interno, pero la gran mayoría va a los mercados externos. Así que nuevamente va a esos mercados externos y el precio es competitivo. Así que la respuesta breve sería sí, hay volúmenes considerables de malta que se exportan todos los años. En cuanto a los costos de envío australianos,
es difícil hablar de ellos, así que es muy difícil hablar específicamente. Dependen de las circunstancias. Para eso tendrían que hablar con las contrapartes comerciales para ver los detalles específicos. Solamente cabe decir que los costos de envío se ven impactados por disminuciones en las toneladas. Muy bien, muy buena respuesta, Lloyd. Eso conecta las preguntas sobre envío con las preguntas sobre las exportaciones. Bueno, Manuel, una para ti. Nos alegra mucho de que nos hayas acompañado en este seminario web y por esta presentación tan detallada sobre los requisitos de los productores cerveceros. ¿Dónde ves que está el futuro? ¿Qué consejo podrías darle a la industria maltera y cervecera australiana en cuanto a la exportación de cebada hacia México? Gracias por la pregunta. También eso es una pregunta un poquito compleja. Realmente hemos visto que en los últimos es cuando ha habido un incremento significativo de la importación de malta de Australia, bueno, acá en México. Y lo que puedo comentarles es que me parece que pudiera haber oportunidad, dado que aunque México es un importante, es el cuarto mayor productor de cerveza y también producimos la mayor parte de la cebada que produce México es 100% para la industria cervecera, para satisfacer el mercado local. Vimos que no tenemos una relevancia muy grande en cuanto a la importación de cebada y sí, en cambio, la mayor parte de la importación se da en el grano malteado, en la malta propiamente. Entiendo que en México en los últimos años había mayor proporción de cebada a 6 hileras y estamos en una etapa de transición de avanzar hacia lo que es 2 hileras, que nos da un grano un poquito más grande, más uniforme, que entiendo tiene una mayor cantidad de azúcares fermentables y menos proteína, lo cual beneficia el rendimiento del propio grano. Entonces creo que en ese sentido me parece que las importaciones de grano también tienden hacia lo que necesita el maltero, que es grano con un mayor rendimiento. Gracias, Manuel. Los productores australianos buscan los requisitos que debe cumplir la cebada para el mercado mexicano y latinoamericano. Gracias nuevamente. Antes de cerrar, vamos a hacer una encuesta muy breve, pero me gustaría agradecer a todos y todas por acompañarnos hoy en este seminario web sobre cebada australiana para México y Colombia, para la industria maltera y cervecera. Es un placer estar con ustedes. Tenemos un muy buen resumen de los mercados de los George. Observamos la innovación en torno del multimalter con Jack. La doctora Megan nos habló sobre el proceso de acreditación que existe en Australia para asegurar de cumplir con las demandas malteras y cerveceras del mundo. Tuvimos una presentación excelente de Manuel y también tuvimos el placer de contar con la doctora Tania Oliver para que nos hablara y complementara los acuerdos y requisitos comerciales de la cebada para su exportación a México. Así que sin más, les deseo lo mejor. Y nos han preguntado cuáles son los próximos pasos. Después de este seminario web, vamos a distribuir el seminario virtual, una copia de este webinario a todas las personas que se registraron, y en el futuro AGIC se propone ir con una delegación australiana a México en el 2023. Así que esperamos tener un evento híbrido en México. Nuevamente, muchas gracias. Les deseamos lo mejor para esta temporada y cuídense. Gracias. Y para quienes todavía están en línea, pueden llenar la encuesta.